Y ya lo presento, se trata de Luis Chichesky, una de las personas que más ha trabajado para el esclarecimiento del atentado de la AMIA, que viene bregando incansablemente, que tuvo, porque el dolor le golpeó muy fuerte con la pérdida de una hija en esa masacre como fue lo de la AMIA, se sobrepuso a ello de algo que se sobrepuso, digo, de una manera absolutamente metafórica, pero no perdió la fuerza para seguir bregando por esto. Y me imagino en estas horas cómo estarás viviendo esto que parecería una nueva ofensa a la memoria de quienes fueron asesinados en AMIA. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo andás? Después te hago la pregunta de contador. ¿Estás muteado, Luis? Eh, a ver, un Ahora sí. segundo. ¿Ahora me escuchan? Perfecto. Acá estoy en el piso con Ezequiel Domínguez y Carlos Fiorentino. Un ¿Qué tal, gusto, Luis? Augusto. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, perfectamente. Te escuchamos. ¿Cómo viviste vos esta situación que parece una ofensa a las víctimas, a los familiares, que todavía sigamos coqueteando con estos regímenes sanguinarios, asesinos? Sí, evidentemente acá estamos hablando de un tema absolutamente superador de los tironeos políticos. El tema del terrorismo debería estar por encima de lo que son las actuaciones de tipo político, de esta vereda, de la otra vereda. A mí me parece que con lo que nos pasó y con la historia que tiene la Argentina, creo que el tema terrorismo debía ser analizado y vinculado de otra manera. Eh, Vinculado con el tema del avión en sí, una vez que esto sucedió, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que no pasó concretamente? Nosotros tenemos acá una historia, como decía recién, demasiado trágica, vinculado con atentados terroristas, y lo que yo enseguida pude percibir es que cuando esto se disparó, sea por la causa que sea por el, digamos, porque alguien se dio cuenta o por lo que pasó, no se activaron o no existe dentro del gobierno una activación que sea superadora del tema. Acá hay un tema probable de terrorismo. Puede ser que sí, puede ser que no. Pero cuando se activa una situación de esta naturaleza, existe un organismo coordinador que coordina todos los, digamos, todos los que tienen que actuar vinculados con el Estado. Obviamente eso no se dio. Y si no se dio, estamos de vuelta en el mismo tema que pasó con el tema del atentado, viendo qué organismo actuó al principio, qué organismo actuó bien, qué organismo actuó mal, qué organismo estaba distraído y actuó a los 2 días. Y todo eso me parece que es de una preocupación inusitada, independientemente de cómo se haya actuado después. No puede ser que Migraciones, porque está en Ezeiza y le costó bastante poco llegar hasta el avión, o la Policía Federal, que fue llamada y apareció a unas cuantas horas, y sobre todo los servicios de inteligencia que aparecieron a los 2 días. ¿Puede suceder algo así? Evidentemente no, evidentemente hay algo que está fallando vinculado a la coordinación que se tiene que tener cuando sucede una presunción de algo que puede llegar a estar vinculado con el terrorismo. Eso no existió y creo que independientemente de todo lo que está pasando después, me parece que es de una gravedad inusitada. Evidentemente, bueno, acá estamos viendo en la televisión que parece que el piloto es o es miembro de una organización terrorista o es el homónimo. Yo ya creo que a esta altura del partido ya tenemos que saber si ese el piloto es forma parte de una organización terrorista, creo que es Quds. Esto me parece que lo, la, o por complicidad o por ineptitud, me inclino por lo primero, el gobierno argentino evidentemente no actuó como debería haberlo hecho.
Así es, sí, sí, sí. Esto es evidente. Hay organismos como por ejemplo la ANAC, que se enteró porque alguien debe haberlo llamado por teléfono, otros organismos que dejaron partir al avión cuando fue a cargar nafta que después no pudo cargar en Uruguay, alguien dio la orden de partida. Cuando llega el avión y bajan tantas personas, a nadie se le ocurrió que son demasiadas personas para un avión de carga. Nadie se le ocurrió pensar que acá puede haber algo que en definitiva no concuerde con lo que son los cánones normales de un avión de carga. Bajan 17 personas de un avión de carga cuando lo normal es que sean 4, 5, 6. A nadie se le ocurrió pensar que acá puede haber algo raro. Evidentemente no se disparó digamos, el alerta vinculado con la posibilidad de que esto pueda tener alguna vinculación con el terrorismo. Y vuelvo a repetir, insisto con ese tema, independientemente de toda la actuación posterior y de todo lo que estamos viendo ahora, que parecería más, yo no diría una comedia de enredos, porque esto no es ninguna comedia, sino que diría una situación absolutamente anormal que alguien va a tener que explicar. Y no solo va a tener que explicar qué pasó con este avión y con las personas que venían adentro y qué venían a hacer, sino con cómo fue la actuación de los organismos encargados de controlar. Y ahí me Seguro. parece que está el tema. Este no La es un, unidad de información... perdón. este no es un tema policial, es un tema de Estado. Se trata aparte de un avión de una empresa que se creó, la creó Maduro hace 2 años, en el año 2020. Tiene un solo avión registrado, que es este. Y ese avión aparte no es el original de fábrica, sino que fue modificado. Acá lo que se tenía que haber hecho es lo mismo que se hizo en Barcelona, no sé si vos te acordás, Luis, con el tema de aquel famoso avión de que piloteaban unos hermanos Juliá que llevaba 1 tonelada de droga y que ese avión fue desmantelado totalmente porque la droga no estaba a la vista, no te la van a poner arriba de un asiento, estaba en distintos compartimentos que hubo que desarmarlo. Acá lo que corresponde es desarmar ese avión y seguro que nos vamos a llevar alguna sorpresa. ¿Vos querés preguntar algo? No, la unidad de información financiera es la encargada de recibir por medio del grupo, es la que participa del grupo Egmont, que es el grupo internacional que comparte información sobre terrorismo y debería haber recibido la información, procesado la información como corresponde y alertado a las autoridades, y no solamente a las autoridades, sino también la UIF tiene la capacidad de informar a todo el sector privado por medio de un sistema que existe la posibilidad de que hayan terroristas en Argentina y en caso de que un privado esté actuando en conjunto con esa persona, tiene la obligación de congelarle los fondos. Entonces hay un sistema previsto, hay un registro de personas catalogadas como terroristas, se llama el REPET, y si la UIF carga a la persona catalogada como terrorista en esa lista, se activa todo este sistema que estoy hablando. Bueno, esta institucionalidad es la que no funcionó en este momento. Habría que ver si la información llegó tarde, y habría que ver, ¿no? Si todos estos controles son los que usted dice, señor, que tendrían que haberse activado. Mire, yo les quiero hacer recordar un episodio que sucedió antes del atentado a la AMIA y que hoy ya lo tenemos olvidado. Hubo una persona, un brasilero, que estaba en Milán y que fue al consulado argentino de Milán. Evidentemente, el brasilero, se tiene que dar cuenta que era un topo de los organismos de seguridad brasileros. Fue al consulado argentino en Milán e informó que tenía conocimiento que se iba a producir un atentado en la Argentina. Eso fue unos días antes de producir el atentado. ¿Sabe qué pasó con esa denuncia? La persona que le tomó la denuncia la puso en un cajón y se olvidó. Estamos en una situación más o menos parecida. Alguien acá debió reaccionar, alguien debió hacer lo que se debe hacer y no se hizo. ¿Y qué es lo que pasa cuando no se hizo? Me parece que la altura que debería tener el gobierno no es dar explicaciones a ver cómo podemos zafar de la situación que no
no la asumimos como corresponde o no reaccionamos como corresponde. Acá lo que se debe hacer es, si hay alguna responsabilidad, asumir la responsabilidad y en definitiva seguir adelante con todos los controles y con todas las investigaciones que haya que hacer, porque acá estamos en otro punto. Estamos viendo quién se equivocó y en definitiva no estamos viendo qué era lo que podía haber pasado o lo que hay que investigar que podía haber pasado. Y me parece que eso no conduce a nada. Muchísimas gracias, Luis. Siempre tu palabra es en esto tiene la autoridad y el predicamento de los años que venís luchando por el esclarecimiento de esa masacre. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, hasta luego. Adiós.